para fines de respaldo, pues, ¿no? Entonces, como digo, avancemos nosotros hasta que se vayan incluyendo sus compañeros si es que es el caso, si no tendrán el respaldo correspondiente. Soberanía, entonces. La soberanía ciertamente es uno de los elementos estructurales del Estado. Un Estado sin soberanía tampoco es Estado. La soberanía propiamente dicha es una facultad inherente que disponen los diferentes estados a nivel global. Y lógicamente con este factor vamos a ver que es posible la interacción entre estados jurídicamente y políticamente reconocidos en el concierto internacional, pero además con la soberanía es posible pues tomar decisiones fundamentales que guían a la sociedad, que guían el futuro social y que el Estado, a través de su máximo representante, que en este caso en el ecuatoriano es el presidente, eh, debe y puede tomar, pues, para mantener no solamente la estructura de los órganos administrativos, sino también garantizar a plenitud el orden público establecido. Yamil Maguad así lo hizo cuando dolarizó la economía ecuatoriana. En uso de sus prerrogativas, que claramente es una forma de exteriorizar una clara soberanía. Soberanía, pero en el plano interno. En el plano interno. Y lógicamente, eso va a producir un cierto equilibrio en el orden público de aquel momento, que si no había esa decisión, no sé qué hubiera pasado con Ecuador. Lo propio, cuando en su momento se dijo, señores de la base de Manta, ustedes quédense aquí, señores norteamericanos. Que dicho sea de paso, no era una base internacional, no, era una base ecuatoriana que estaba siendo utilizada por eh, personal militar de Estados Unidos, pues no, precisamente para hacer ese control de espacio aéreo para evitar el contrabando de drogas. Es una decisión soberana que el señor Lazo haya colocado ahí un radar en Manta. Ningún país le ha estado obligando, para nada. Como tampoco ningún país le obligó al presidente Correa a expulsar a los representantes del gobierno de Estados Unidos y que se encontraban en la base de Manta. Nadie le obligó. Y en ese sentido, la decisión adoptada tuvo que ser eh, aceptada. Claro que tuvo que ser aceptada, porque lógicamente luego vino eh, la convalidación del pueblo de dicha decisión. La convalidación. Y tuvieron que salir nomás. Pero vean ustedes, es soberano. Entonces, bajo ese contexto, la soberanía es un cúmulo de facultades, es un cúmulo de prerrogativas que le permite al Estado propiamente autoobligarse y determinarse. Autoobligarse y determinarse. Ciertamente, nace en la estructura interna del Estado, se mueve en la estructura interna. Y que si es que eso es así, la soberanía es una sola, un orden unitario y único. Porque en ese sentido, ¿quién es el depositario total de esas facultades, de esas prerrogativas? Pues bueno, va a ser el presidente de la República principalmente, porque representa al pueblo, al soberano.
quien le está diciendo a ti, te elijo y vos, a nombre nuestro, tomarás las decisiones que más nos favorezcan. Y ellos verán qué hacer. Pero como digo, hay una serie de decisiones que pueden autoobligarnos a nosotros directamente. Y nadie nos está impidiendo o, o tal vez obligando. Entonces, bajo ese contexto, voy a abrir un pequeño cuadro y vamos a hacer un pequeño resumen al respecto. No sé si es que se ve la imagen compartida, si me Sí, confirman. doctor. Sí, Sí, sí se ve, doctor. muy bien, gracias. Entonces, ciertamente, la soberanía, como lo estoy graficando en ese sentido, es una facultad. Es una facultad, es una prerrogativa. Es una prerrogativa que dispone el Estado. Pues ¿para qué? Pues para precisamente autoobligarse, pero también para autodeterminarse. ¿Cómo se puede autodeterminar? ¿Cómo se puede autoobligar? Por ejemplo, suscribiendo los tratados internacionales. Suscribiendo tratados internacionales. Nos estamos autoobligando al cumplimiento de las obligaciones que nacen de él. Si es que eso es así, vean ustedes, vamos a darnos cuenta que el Estado tiene que cumplir. Y en el escenario internacional, cuando el Estado suscribe tratados internacionales, tiene que hacerlo de buena fe. El cumplimiento, entonces, en el espectro internacional es mediante la buena fe. Ahí es cuando nosotros escuchamos y podemos ver de lleno ese aforismo. Pacta sunt servanda. Los pactos tienen que ser cumplidos de buena fe en materia internacional. Si es que yo suscribo un tratado internacional, por lo tanto, estoy autoobligándome a cumplirlos. No puedo decir, no, ya no me gusto, ya no voy a cumplir. Ya no. Figúrense lo que sería entonces la inseguridad jurídica en el espectro internacional. Desde luego que los estados pueden hacerlo, pero miren ustedes la imagen internacional de un estado que incumple sus pactos de buena fe. ¿Alguien va a querer tener relaciones internacionales con un estado que es informal? No, jamás. Entonces, nos estamos autoobligando. Pero también, acuérdense, nos estamos autodeterminando porque con la soberanía escogemos nuestro modelo de Estado. Nosotros lo escogemos. Nosotros nos estamos autodeterminando precisamente y podemos reformar nuestra estructura constitucional, determinar o delimitar una nueva, modificar la estructura interna del Estado, como lo hicimos en el año 2008, en donde evidentemente pasamos de 3 funciones a 5 funciones, pero en el futuro también podemos nosotros autodeterminarnos y escoger un modelo específico de gobierno en el que digamos, muy bien, nos vamos o nos decantamos por la lógica de un gobierno parlamentario. Tenemos un parlamento y tenemos un primer ministro.
Eso ya depende. Y lógicamente quien va a tomar esa decisión va a ser el pueblo. Pero vean ustedes esa importancia, ¿no? Esa importancia. Ciertamente, entonces, nosotros vemos que estamos, a ver, déjenme solo accedo a esto. Un compañero quería entrar, ya. Entonces, ciertamente, como digo, constituye un orden unitario y único. No existe otro poder similar. No existe otra facultad similar dentro del Estado. Si no, figúrense lo que sería. Existiría un choque de atribuciones que lo que generaría sería prácticamente un conflicto de competencias y sería invivible, pues, ¿no? No podría subsistir un Estado con ese choque de competencias. En ese contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta que eh, ya se ha esgrimido algunos elementos y algunas concepciones acerca de la soberanía. De pronto la que más nos conviene es una esgrimida por precisamente Jelinek, que reúne los elementos centrales de que debe tener soberanía. Porque para Jelinek, esta soberanía es una propiedad indiscutible, una propiedad del poder de un Estado, el cual además tiene esa capacidad para determinarse jurídicamente a sí mismo, de regularse a sí mismo. Desde luego, entonces, propiedad del Estado. Es indiscutible esta propiedad. Es él el que la posee, es él el que la concentra, porque a partir de esa propiedad nace la capacidad, para determinarse jurídicamente. Desde luego, es una noción inicial, es una noción que sienta bases, pero que lógicamente debe ser completada. Porque además de esa capacidad de determinarse jurídicamente, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a disponer de la capacidad o de los elementos. Necesitamos entonces de elementos de la soberanía. Elementos que lógicamente nutren a este elemento del Estado. Si es que disponemos de una capacidad para determinarnos jurídicamente, lógicamente vamos a necesitar, en cuyo caso, de dos elementos. Para hacerlo, vamos a necesitar de la supremacía, pero también vamos a requerir de la independencia. De supremacía e independencia. Supremacía, lógicamente, porque estamos ante una voluntad estatal que sobrepasa a cualquier otra. Sobrepasa a cualquier otra. En ese sentido, entonces, la voluntad del Estado no admite oposición. Muchas veces habrán grupos de poder que no estarán de acuerdo con las decisiones adoptadas, pero que en ese sentido y prácticamente ya no pueden hacer nada. Porque esa supremacía en la toma de decisiones
los sobrepasa. Los sobrepasa. Porque se entiende que las decisiones adoptadas y que nacen de ese poder supremo están dirigidas para la satisfacción de necesidades colectivas, para el cumplimiento de los fines del Estado, para el mantenimiento del orden público. Entonces, ahí la cosa cambia. En ese sentido, vamos a ver que si bien no existe, no admite oposición, también estamos ante el poder de mando más alto y además es irresistible. Es irresistible. Nadie puede resistirse a este poder de mando. Si es que entonces el Estado a través de sus diversos órganos públicos, como por ejemplo, digamos, el Ministerio de Salud Pública, dice, bueno, pues necesitamos construir un hospital. Pero precisamente donde tenemos proyectado construirlo es un predio privado. Y en ese predio privado sería fabuloso, es estratégico realizar la construcción de un nuevo hospital que va a favorecer a 200,000 personas. ¿Qué va a hacer el Estado? Pues bueno, le va a expropiar al dueño de ese predio. ¿Con base en qué? A ese poder supremo. Activará entonces la acción de expropiación y le retirará la propiedad privada, obviamente pagándole una justa indemnización. Pero ese privado puede hacer algo. Puede decir, no, yo no me voy de aquí y olvídese. No, no, señor. Para eso le estamos pagando la indemnización. Otro ejemplo, en la cárcel de Turi. Pongámonos en el escenario de que el Estado considera que es necesario ampliar y construir un pabellón de máxima seguridad, pero la verdadera máxima seguridad, porque las de ahora ya saben lo que son. Y en efecto, para construir un nuevo pabellón necesitamos expropiar los terrenos de una persona. Esa persona puede resistirse, jamás, precisamente porque la decisión que está adoptando el Estado es, uno, para mantener el orden público, la paz social, pero también para el cumplimiento de sus fines específicos, que es seguridad, generar seguridad ciudadana. Y claro, expropiaré, indemnizaré y el privado tendrá que acatar esa decisión. Ojo, por eso la soberanía es suprema. No admite oposición en el orden interno, pero también es independiente. Independiente porque los estados pueden decidir libremente en el plano internacional. Pueden decidir libremente en ese espectro. Y sí que con la decisión libre, internacionalmente hablando, también nosotros disponemos de libertad para escoger la organización constitucional. Claro, nosotros lo hicimos en el año 2008, lo hicimos en el año 1998, igual. Si vean ustedes, todo eso es fruto de un proceso de construcción constitucional constituyente y que incorporó una serie de elementos. Serie de elementos que lógicamente le permitió al Estado implementar una nueva estructura constitucional con sus matices correspondientes. Uno de ellos, la incorporación de la justicia indígena, del reconocimiento de la justicia indígena, por ejemplo, entre otras cosas. Por lo tanto, esa independencia explicita ese imperium. Estamos explicitando el imperium
del que dispone el Estado. Imperium sobre el territorio nacional y sobre la población. Por ejemplo, vean ustedes, un imperium, una forma de explicitar ese imperio sobre el territorio nacional, sobre la población, es la facultad que tiene el presidente de la República para declarar, ejemplo, ¿no? Ejemplo, estado de excepción. Un estado de excepción que evidentemente vamos a ver nosotros que se aplica sobre el territorio nacional y que va a generar un cambio importante o va a limitar cierto tipo de derechos inclusive de la población. El presidente de la República puede decir muy bien, en estos 30 días se declara en estado de excepción el territorio nacional y para mantener el orden público vamos a limitar ciertos derechos constitucionales como la libertad de asociación, el libre tránsito, la libertad de reunión, hasta restablecer el orden público, la paz social. Claro, en estos 30 días, ese poder soberano, ese imperium del que dispone el Estado está limitando ciertos derechos constitucionales individuales, ojo, porque precisamente mediante ese límite beneficia a las grandes mayorías para obviamente materializar la paz social. Entonces, notemos lo siguiente. La soberanía, propiamente dicha, la soberanía como tal, nos vamos a dar cuenta que a decir de Bodin, vamos a ponerle así, a decir de Bodin, es una verdadera fuerza de unificación, es una verdadera fuerza de afirmación, en donde claramente podemos nosotros sentir la independencia del Estado. Sí que en ese plano, Bodin va a ser uno de los claros referentes en el tema de la soberanía. Bodin, entonces, acuérdense, una fuerza de unificación, de afirmación y de independencia. Eso le permite al Estado, tomar sus propias decisiones. En efecto, nosotros vamos a darnos cuenta que la soberanía como elemento estructural del Estado va a estar presente principalmente en la Revolución Francesa. Principalmente. Antiguamente era muy difícil hablar de soberanía. Estamos aquí más bien en un periodo de autarquía, pues no. Autarquía. Desconocíamos de la soberanía, pero sí que conocíamos la noción de poder público, de carácter irresistible. Pero estábamos ante una autarquía. Cada estado estaba preocupado por su propia subsistencia. Cada organización social, sería lo adecuado, estaba preocupado por su propia subsistencia. Precisamente, nosotros vamos a darnos cuenta que con la Revolución Francesa, existe un cambio de titularidad de la soberanía, porque la soberanía que antes estaba concentrada
en esa facultad absoluta que disponía el monarca, ahora cambia de titular. Pongamos aquí la soberanía concentrada en el monarca cambia de titular. Ahora, el que posee esa facultad, esa autoridad superior, es el pueblo, ¿no? Es el pueblo. El Estado liberal cambia de titular. Ahora es el pueblo. Es el pueblo, ¿no? El pueblo que en ese contexto es el que lidera, eh, y el que ratifica las decisiones adoptadas por parte del Estado. Antes no había esa ratificación, el pueblo no tenía papel en nada. La decisión inicial y final la adoptaba el monarca, pero ahora en cierta medida el pueblo sí que puede tomar partido de ciertas decisiones, tal vez en ciertos momentos más que en otros, más porque ciertamente un conjunto, un cúmulo de derechos y de libertades que se han ido incorporando a lo largo de la historia han permitido pues que la soberanía vaya disminuyendo el papel con el cual el Estado puede desplegarse. A veces puede sonar hasta obstruccionista, pero bueno, en cuyo caso así nos desplegamos nosotros. Dejo de compartir. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Está claro. No sé si está entendido el papel de la soberanía dentro del Estado. Que dicho sea de paso, a veces la soberanía puede ser una cantaleta, ¿no? Una cantaleta que impide la toma de decisiones urgentes y efectivas por parte del Estado para recuperar la seguridad ciudadana o el orden público. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Hasta dónde la soberanía debe limitar al Estado? Como en el caso ecuatoriano, vean ustedes. La gran pregunta es ahí. ¿Afecta la soberanía del Estado que tengamos cooperación internacional, prestemos nuestras instalaciones militares para que nos puedan apoyar y controlar en la seguridad interna del Estado? Para mí, no. Para muchos otros dicen que eso ataca la soberanía y que somos nosotros solitos porque somos puros, impolutos y además por nuestra sangre corre agua bendita, quienes nosotros debemos solucionar todo. ¿No es así? Ya vemos cómo estamos fallando, pues, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Hasta dónde se puede extender el papel de la soberanía? Y que no constituya un riesgo para el Estado y para nosotros mismos, pues. Entonces, así quedamos con la soberanía. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Pregunto. ¿Está claro? ¿Estamos?